¿sale? A mí me tocó trabajar y exponer el tema de lesiones, en el cual nos dice en el artículo 165 que comete el delito de lesiones que cause alteraciones a la salud de otra persona, a las cuales se le impondrán las siguientes medidas: de 6 meses a 1 año de prisión o de 20 a 60 días de salario si la lesión causada a la persona pasiva tarda en un promedio de 15 días en sanar o menos. En la fracción 2 nos dice de 1 a 3 años de prisión o multa de 40 a 80 días si la lesión tarda en sanar un promedio de 15 a más días. En la fracción 3 nos dice de 3 a 6 años de prisión y multa de 80 a 150 días si las lesiones dejan cicatrices permanentes en partes visibles al sujeto pasivo, es decir, en la parte de la cara, que ya no puedan quitarse. En la fracción 4 nos dice de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 160 días de salarios si las lesiones si las lesiones son permanentes, es decir, que una de ellas son que queden incapaces de hablar, de desempeñar algún trabajo, de concebir o engendrar deformaciones incorregibles, es decir, que ya las deformaciones ya no se puedan corregir ni con un especialista. Entonces, esa es la medida que se le impondrá para esas acciones que se le cometan a la persona pasiva. En la fracción 5 nos dice de 3 a 8 años y multa de 50 a 100 días si la lesión pone en peligro la vida de la víctima, o sea, de la persona pasiva. En el artículo 166 nos dice el delito que se refiere en la fracción 1 y 2, estamos hablando de la 1 y 2. Del siguiente artículo se perseguirá bajo la querella, la cual nos dice que es una demanda que se levantará por la parte ofendida. En el artículo 167 nos dice cuando el sujeto pasivo sea menor de edad, no precisamente un menor de edad, puede que sea un incapaz, una persona que sea mayor de edad o que no pueda valerse por sí mismo, la pena podrá aumentar dependiendo del juez. En el artículo 168 nos dice que las lesiones dolosas al cónyuge, ascendiente, descendiente, concubina o concubinario, se impondrá y se sancionará hasta por más de la mitad de la pena que corresponde según la lesión producida por el sujeto activo hacia el sujeto pasivo, es decir, que la medida puede aumentar dependiendo. En el artículo 169 nos dice que el responsable de la lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de lo que corresponda la lesión causada. Esto siempre y cuando el juez tenga conocimiento de la lesión causada hacia la persona pasiva. Entonces nos menciona que esto dice que la pena puede aumentar hasta el doble dependiendo del tipo de lesión que se le causó a la persona pasiva. Es importante mencionar que en este mismo artículo nos dice que la persona activa no podrá irse a vivir fuera del estado o de otro lugar cuando ya se hizo el juicio y ya se llegó a un acuerdo. Entonces el juez pondrá a disposición custodios o personas encargadas, policías mejor dicho, ¿sí?, a cuidar a esa persona para que no se vaya a ningún lugar. Bueno, en cuanto a este tema de lesiones que me tocó exponer, ya, corta.